querés construir una vivienda en donde sea, en algún lugar en donde no hay una red de saneamiento, vas a tener que, para construir esa vivienda, pedir un permiso de construcción a la Intendencia Departamental. En ese proyecto que presentes de construcción vas a tener que definir cuál va a ser tu solución de saneamiento, que posiblemente vayas a una solución estática. Entonces tendrás que diseñarla a quien te vaya a hacer el diseño de tu casa y tendrás que ir y pedir el permiso de construcción. La Intendencia es la que te va a dar el permiso de construcción y después, con quien tú hagas la construcción, el sanitario o constructor o demás, tendrá que ejecutar esa obra civil. Ahí, entre las soluciones estáticas que vas a poder definir, van a depender de en cada departamento qué es lo que está habilitado por la ordenanza departamental. Y ahí es donde después empieza a haber una diferencia entre qué es lo que está, aprobado por las ordenanzas, que en todas lo que está aprobado, si no hay red de saneamiento dinámica, que se construya un depósito impermeable, lo que es el pozo negro, pero el pozo negro impermeable para que sea limpiado por barométrica, que después de construido no hay una fiscalización posterior cuando esa vivienda está funcionando de si eso quedó en esas condiciones o si fue transformado en un depósito filtrante, o de si la operación de la barométrica que limpia efectivamente conduce esos lodos hacia una planta de tratamiento que los trata adecuadamente. O sea, que ¿quién los construye? Bueno, el constructor que tú contrates con el aval de la Intendencia, pero después el desafío que hay ahí tiene más que ver con la etapa después de operación y mantenimiento. Y capaz que hasta en una institucionalidad en la gestión de esos sistemas o una definición de qué sistemas de gestión implementar para que los sistemas sean efectivamente sostenibles. Y ahí, si puedo, ya que tengo el micrófono, sigo hablando hasta que otro me interrumpa, atando un poco con la experiencia que contaban de la Facultad de Arquitectura, que estaba, si entendí bien, más enfocada hacia complejos de viviendas. Bueno, un poco el desafío es que pasan las viviendas unifamiliares, o sea, hay un montón de viviendas que si uno va hacia soluciones estáticas pensando que sean soluciones adecuadas, hay que ampliar el espectro de cuáles son ellas. ¿Son solamente la de los depósitos impermeables, que implican tener no sé cuántos camiones barométricos por todo el país, tantas plantas de tratamiento en tantos lugares? ¿O es en algunas condiciones de población, dadas las densidades, características de la población, suelos, etcétera, 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 se pueden admitir otro tipo de soluciones, en donde sí la infiltración al terreno sea razonable? O sea, yo creo que, o por lo menos lo que tratamos de ahora impulsar hacia los estudiantes de ingeniería es como un paso anterior, tratar de generar conciencia de que hay que pensar en esa universalización hacia todos, y eso implica plantearnos en cuáles son las soluciones, cómo hacemos para implementarlas y después qué se precisa para que eso sea sostenible a largo plazo. No, quizás vamos a aclarar el punto ese que dijimos porque nombramos la palabra transitoria. En aquellos lugares cuya solución definitiva es la red de saneamiento, pero que dentro de los programas de ampliación de redes, tanto de OCE como de Intendencia, la solución va a venir dentro de 20 años, el desafío es qué solución transitoria implementar. Y ahí hay una experiencia un poco de la Intendencia que no ha sido muy desarrollada, pero en el periodo anterior, es crear un fondo rotatorio de barométricas que se autofinancie de alguna manera y que tenga los mismos tipos de subsidios que tienen los fondos para conexión al saneamiento, tanto de OCE como de la Intendencia. Buscar alguna respuesta a esa gente cuya solución de saneamiento va a estar dentro de muchos años. Sí, no sé, digo, en todo caso el comentario breve. En algunos casos nosotros en OCE hemos tenido algún tema también cultural con eso. Para la gente en algunos barrios el saneamiento es el saneamiento convencional. Entonces, incluso el sistema de efluentes decantado que hoy yo mencionaba, que he utilizado en MEVIR, hay algunos vecinos que no quieren quedarse con ese residuo, digamos, con ese barro en la vivienda, sino que quieren un saneamiento como tiene todo el mundo, digamos. Entonces, ahí también hay aspectos de uso, de costumbre, culturales, que en la medida que trabajemos soluciones alternativas o se vea cómo se avanza con estas soluciones estáticas, en algunos casos hay que traer muy bien,
comunicación, por el tema de la calidad del servicio, etcétera. Los cálculos que hacemos nosotros en la cátedra, y en particular míos, es que menos del 10% de los efluentes que se generan en las zonas que usan pozos negros son retirados por las barométricas. Eso quiere decir que el 90% restante o se infiltra o corre por los sistemas pluviales, a cielo abierto en la mayor parte de los casos. Si no fuera así, entonces iría lo que decía ella. Hay que ver cuántas barométricas. El cálculo da que tendrían que multiplicarse por 9 el número de barométricas, porque no es fácil conseguir una barométrica hoy. Y por supuesto, habría que multiplicar las plantas receptoras. Se está trabajando en eso desde hace tiempo, pero las plantas receptoras no tienen la capacidad de control. Hace unos años pasó que estaba la ministra de Salud Pública en ese momento, estaba dando una conferencia en Paysandú y atrás estaba descargando la barométrica sobre el arroyo Sacra, por ejemplo, delante de la misma cámara de televisión. Pero que además hay una intendencia en particular que demanda, antes del depósito impermeable, obliga o recomienda, en algunos casos obliga a tener fosa séptica, y la razón esgrimida, reconocida, es que en realidad saben que van a tirar los efluentes probablemente en cualquier lado, así por lo menos no se ve lo que están tirando. O sea, los objetos visibles que van a permanecer durante un tiempo, así por lo menos no se ven corriendo por las cunetas. Es un tema que es mucho mejor acá que en todo Brasil. Tenemos la cobertura acá, es muchísimo más seria que cualquiera de los otros países. No obstante, los pozos negros tienen esa cosa de transitoria, a mi entender, porque resuelve todavía mal algo que se reconoce como un déficit. O sea, por ahora no es claro su sustentabilidad en términos por lo menos ambientales, ni siquiera económicos, de economía común. La respuesta es que no, digo, OCE no tiene esa potestad, digamos, y esa jurisdicción. Sí, reitero que OCE ha buscado en las nuevas soluciones de saneamiento que se han construido siempre dejar la posibilidad de que las barométricas que operan en la zona, concretamente en esa ciudad que se hace una nueva planta de tratamiento, sean absorbidas por esa planta. O sea, busca la facilidad para que esos camiones vayan a esa planta. A veces eso no es muy sencillo también de instrumentar después, porque hay aspectos de transporte, aspectos de distancias, aspectos de acceso a veces a la planta, que hay que tenerlos en cuenta desde el momento que se hace el proyecto. Porque a veces no siempre se logra que toda esa operativa de camiones barométricas vayan a la planta de OCE. OCE no tiene esa obligación, sí ha hecho denuncias en Dinama, que es concretamente el organismo que le compete la supervisión de este tipo de cosas, además de las intendencias departamentales. En el aspecto saneamiento, en realidad es la intendencia que opera en el departamento de Montevideo. Sí existe se comparten datos en cuanto al abastecimiento de agua potable, en cuanto a los hogares que son abastecidos de agua, y para su trabajo con el área de saneamiento. Después, puntualmente, digo, obviamente compartimos conocimientos, experiencias, a veces en la parte de mantenimiento de las redes también han habido algunos intercambios, pero en realidad OCE en la parte de saneamiento en Montevideo no actúa, ¿no? Bien, yo tengo que decir que ahí que hacemos todo distinto. El saneamiento del interior y el saneamiento de Montevideo. Desde el punto de vista comercial, el saneamiento se cobra distinto en Montevideo que en el interior. Desde el punto de vista de los subsidios, Montevideo
hace subsidios a través del valor catastral de la vivienda, y un 35% de los habitantes de la ciudad de Montevideo reciben subsidios en la tarifa de saneamiento, y OCE lo hace a través del MIDES, lo cual parece mucho más correcto porque va directamente a la persona y no al valor catastral. Esos grupos son diferentes. OCE subsidia a partir de los 15 metros cúbicos, la Intendencia a los 10. Del punto de vista técnico también una cantidad de cuestiones, y esto hace a que la coordinación entre los organismos es fundamental. Acá estamos en un mismo país, la OCE y la Intendencia quedan muy cerca, están unas pocas cuadras, somos todos conocidos, y bueno, la idea es poder empezar a coordinar esos aspectos formales entre la Intendencia y OCE en términos que hacen sobre todo a lo que es la equidad de la relación de las instituciones con los habitantes del país. En primer lugar, hoy el sistema que tenemos para la OCE y para la Intendencia es un poco diferente. La Intendencia, como es recauda a través de tributo y administra los fondos para el saneamiento de Montevideo. Consigue a través de tarifas y consigue sus propias financiaciones a través de organismos internacionales, y OCE lo mismo a través de tarifa para lo que hace a la implantación de infraestructura en el interior. No hay subsidios de transferencia de rentas generales a OCE para hacer inversiones, y en realidad, ¿cómo nos imaginamos y hacia dónde tenemos que ir? El número que manejamos hoy de cifras muy importantes en millones de dólares, del orden de 1.000 millones o 500 millones, según el escenario que nos pongamos y según qué entendemos por inversiones en saneamiento, hace que el país tenga que pensar cómo va a organizar esa demanda por construcción de infraestructura con sus capacidades de repago para que las obras se puedan continuar en el futuro. Hoy tenemos un sistema que es solidario intergeneracional, o sea, no es que cada ciudad o cada persona paga por su obra en particular para muchas cosas, sino que se trata de, ir con las recaudaciones a través de tarifa y financiando las obras que se van a hacer en el futuro. Entonces, ese es uno de los grandes temas que hacen a cómo se ve el futuro del crecimiento de las inversiones en el país. Es uno de los grandes desafíos del país. Hasta ahora se ha venido acompañando con las tarifas, pero quizá sea el momento de pensar en otro tipo de recursos. Pero el país tiene bien claro que hay un mandato constitucional en el cual no está prevista de ninguna manera la privatización de los servicios, ni de agua ni de saneamiento. Eso fue un gran movimiento de la población de este país que se plebiscitó y es asentado en la Constitución de la República. Entonces, no va a ser por el lado de privatizaciones, porque la Constitución establece que los servicios tienen que ser prestados por Estado en forma directa. La idea es, al generar el plan y ver las distintas posibilidades de crecimiento, tener una visualización de distintos escenarios en distintas posibilidades, y luego con eso o trabajar frente a los organismos internacionales o algunos otros mecanismos que puedan surgir para acompasarnos a los requerimientos para poder cumplir con las metas. O sea, es un acompañamiento, o sea, las metas y los recursos tienen que estar acompañados. O sea, no podemos hacer una enorme planificación que requiera terribles inyecciones de dinero para inversiones, entre otras cosas porque el país tiene que estar preparado para hacer eso. O sea, tiene que estar preparado para construir la infraestructura, para después operarla, y que a veces no se trata solamente de decir, te doy 1.000 millones de dólares y resolvemos el problema mañana. O sea,
Las obras llevan tiempo, llevan unos proyectos complicados, y no es un tema solamente que aunque tuviéramos la disponibilidad de dinero mañana podríamos alcanzar el futuro, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Y bueno, ahora voy a leer una, pues bastante larga y con un montón de detalles. La proliferación de cunetas y zanjas han evitado anegamientos y cambiado el paisaje de nuestro entorno. ¿Qué políticas existen para embellecer ese paisaje ajeno y peligroso? El uso de vegetación adecuada para prolongar jardines y de pavimentos permeables para estacionamientos sobre la cuneta facilitaría el cambio cultural y hacer más cercano el vivir con saneamiento y mejor uso del agua. Lo dejamos abierto para quien quiera responder. Bueno, en particular DINAHUA viene trabajando con un programa de aguas urbanas que ha desarrollado 2 experiencias piloto, una en la ciudad de Yung y la otra en la ciudad de Salto, en la cual los actores del Estado, digamos, la Intendencia, la OCE, pero también los actores sociales, o sea, las comunidades que viven en esas ciudades, han analizado el comportamiento de las aguas en la ciudad en su conjunto y han visualizado determinados tipos de intervenciones que van en esa línea a la cual se dirige la pregunta. O sea, las soluciones pasan por trabajar sobre las canalizaciones en su conjunto, que no sean obras de infraestructura realizadas como el famoso cordón cuneta, que nos impacta cuando vamos por las ciudades, en las cuales cuando hay una gran cantidad de agua, las ciudades se vuelven intransitables. Cómo trabajar sobre las aguas urbanas, de los arroyos, de los ríos que atraviesan gran parte de nuestras ciudades o a las márgenes de los cuales vivimos. Y eso ha generado, en particular en estos 2 proyectos piloto, una serie de propuestas de intervenciones y una cartera de fichas de proyectos posibles con sus costos asociados y la idea del conjunto que viene trabajando en esto, de todos estos actores, es generar líneas de trabajo en ese sentido. No es una tarea fácil, porque decimos tenemos un piloto de 2 ciudades y tenemos muchísimas ciudades. En este momento se está trabajando en conjunto también con todos estos actores en la Ciudad del Plata, en un proyecto global que aquí sí, porque desde la construcción inicial de la infraestructura, porque las otras esos son proyectos de trabajo para después, pero esta es desde el principio, ¿verdad? Cómo al implementar el saneamiento y los drenajes de Ciudad del Plata, cómo ya desde el principio se va a hacer todo el tema de la gestión de las cunetas, del tránsito de las aguas por la urbanización. Algo similar se hizo en la Ciudad de la Costa, en el cual se trabajó entre OCE y la Intendencia Departamental y se crearon nuevos sistemas de drenaje que ahora se construyeron y ahora llega el momento de ponerlos a prueba y utilizarlos y ver cómo evoluciona y hacer las correcciones que fueran necesarias. O sea, se está trabajando en eso, la DINAHUA tiene una línea específica en eso y bueno, estamos abiertos a sugerencias sobre cómo mejorarla, porque todo el trabajo que estamos haciendo es con la participación de los interesados, que son las personas en general. Las ideas de sustentabilidad tienen que ver involucran siempre la participación del usuario. Es hacer al usuario partícipe de los procesos que se están dando. La historia de la ingeniería que resuelve problemas de aguas, lo primero que hizo, que no es tan vieja además, lo que hacía era alejar el riesgo. El agua contaminada es riesgosa y hay que ponerla lejos y tratarla. Las aguas pluviales son riesgosas por
por otras razones y también hay que ponerlas lejos. De algún modo traerlas, dejarlas dentro de la ciudad, hacerlas visibles, significa asumir riesgos y significa además que ese riesgo lo tomo porque puede resultar interesante la participación de los usuarios, para que la vean, para que vean que el problema del agua requiere recursos y requiere también que no tiren. O sea, un usuario que está disfrutando de un ambiente más limpio, más duradero, que no consume recursos, va a tirar menos, se comporta diferente. El tema es que son procesos que son delicados y que van de a poco, como decía ella, que entiendo, es como son pilotos para poder ver qué tipo de usuario, cómo y para qué sirve, porque esto como instrumento vacío, aislado, no tiene demasiado sentido. Sí parece una idea muy interesante visualizarlo con políticas que tengan que ver con la participación del usuario y en determinadas condiciones, y no en otras. Yo quería agregar un complemento respecto a incluso a las instalaciones existentes, digamos como se conoce, los sistemas construidos por la OCE en el interior del país son por sistemas separativos, es decir, son diseñados y construidos solamente para conducir los líquidos residuales, no el agua de lluvia. Lamentablemente, una de las malas prácticas que nace ya en la vivienda, digamos, es que se conectan techos o patios a la red sanitaria y eso genera grandes perjuicios en las redes de saneamiento, como son arrastres de arenas, arrastres de basuras y caudales que en una tormenta importante sobrepasan muchas veces los caudales de diseño de la red. Eso en redes existentes, ya en ciudades consolidadas, incluso como las redes más viejas están en los cascos más viejos de las ciudades, en las zonas más urbanizadas, generalmente son problemas difíciles de solucionar, obliga a sustituir colectores, a ampliar diámetros y muchas veces hay que hacer aliviaderos, que son estructuras que se construyen para funcionamiento provisorio durante la lluvia para evitar que el agua salga en las aceras y en las calles y sea conducido a las cañadas. Esto es un factor, evidentemente, que no es lo mejor tener redes funcionando con estas características, pero nace ya en el mejor uso que le dé el vecino, que le dé la persona responsable que se conecta a una conexión de saneamiento, que involucra aspectos de comunicación, de educación, de trabajo con las comunidades para que estos servicios sean aprovechados de la mejor manera. Eso es un problema muy serio que tenemos en muchas localidades, donde lamentablemente las zonas bajas de la ciudad sufren en las tormentas desbordes de las redes, ¿no? Un comentario sobre la pregunta específica. Se mencionan los pavimentos permeables y otras alternativas, ¿no? Es decir, una cuneta en sí no tiene por qué ser algo, digamos, conflictivo, ¿no? Una cuneta bien dimensionada y bien mantenida, digamos, de césped, puede ser inclusive desde el punto de vista urbanístico puede quedar muy bien, ¿no? Depende y de la seguridad. Hay otras cosas asociadas, ¿no? El pavimento, para mí lo dejo para después. La cuneta en sí, el problema es cuando tenemos sistemas estáticos, cuando tenemos efluentes donde tenemos vertido una cuneta, ¿no? O tenemos residuos en la cuneta y el pasto no se corta y está alto, ¿no? Es decir, hay una cuestión de la concepción de la ciudad, de las capacidades de manejo de la ciudad, y el problema no es la solución estructural, sino cómo actuamos tanto los vecinos, los ciudadanos, como las capacidades institucionales para responder a las mejoras de infraestructura, ¿no? Eso sobre la pregunta específica sobre las cunetas. Y en lo que tiene que ver con el pavimento permeable, acá no hay experiencias, que yo sepa, en Uruguay. En Brasil hay experiencias, tienen problemas importantes. Primero, no resuelve el tema de las cunetas, pero tienen problemas importantes de mantenimiento. Eso es lo que yo sé, por lo menos al respecto, porque son porosos, se tapan, después tienen que las barredoras, tienen cierta dificultad. Eso al que preguntó que tiene interés en los temas de pavimentos permeables. Sí, realmente no
no tenía conocimiento que en Brasil se utilizara eso. Sí, en general en OCE estamos trabajando sobre que la gente conozca lo más cercano posible los datos de calidad de agua potable, digamos. Entiendo que es necesario profundizar el tema del conocimiento de los estándares de calidad de agua, y bueno, puede ser ese un mecanismo, pueden ser otros mecanismos como publicaciones en la web o otro tipo de comunicaciones con la población. Sí, digamos, el exceso de agrotóxicos, en realidad, decirlo así en forma genérica, digamos, no nos dice mucho si no detallamos bien. La OCE tiene más de 70 sistemas de producción de agua potable en todo el país. Son diferentes cuencas, diferentes situaciones, diferentes realidades. En general, todas esas cuencas, OCE realiza las determinaciones del agua bruta que se utiliza para la potabilización en todos esos lugares. Y lo primero es que damos la tranquilidad que el agua potable, el agua distribuida en las redes, cumple con las normas de agua potable correspondientes. Es decir, que las posibles sustancias que se encuentran contaminantes en los cursos de agua, que son muchos parámetros, hay parámetros físicos, parámetros químicos, parámetros biológicos, bacteriológicos, etcétera, son tratados en los diferentes sistemas de producción, y a través de una red muy extensa de controles que realiza OCE en todo el país. La OCE tiene un laboratorio central con amplia experiencia, tiene más de 10 laboratorios regionales distribuidos en el país, realiza estos controles y bueno, obviamente el compromiso obligatorio que tenemos es de verificar y controlar que esa agua cumpla con las normas de potabilidad. Sin duda que en alguna de las cuencas que estamos trabajando existe la preocupación del control y tenemos inclusive planes técnicos y operacionales para trabajar en el control de la cuenca, en las alertas tempranas, en el conocimiento incluso de las cuencas y los operadores que están en esas cuencas, pero es un trabajo continuo que se viene realizando, y un poco es lo que digamos podríamos contestar así genéricamente sobre la pregunta. Es el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a través de la DINAGUA y de la DINAMA, que otorga los permisos de vertido de la DINAMA y los permisos de extracción de agua, la DINAGUA. Y además la DINAMA hace control de calidad de los cursos de agua. Entonces, son estos organismos fiscalizadores que a través de sus análisis y de sus mediciones pueden detectar algún problema específico y luego tendrán que identificar dónde radica la causa de ese problema. Si es un vertido que no está cumpliendo con la autorización de vertido, es fácil identificar. Si aparece algo en el río, hay que hacer una investigación y buscar. También se basa mucho en la denuncia de irregularidades que puedan percibir la población, porque aún un sistema de monitoreo continuo de varias variables en los cursos principales no abarca todo el espectro de posibilidades que podemos tener en cuanto a variaciones de la calidad del agua. En cuanto a las extracciones, mediante la hidrometría se puede verificar. La DINAGUA tiene regionales distribuidas en todo el país que están más cerca de los usuarios y de las demandas y que también reciben denuncias sobre alguna irregularidad que ocurre en captaciones y hacen las inspecciones en la medida de lo posible. Pero la idea no es
que solamente, o sea, tener una terrible policía a nivel de control, sino tener la participación ciudadana y tener herramientas, como determinadas herramientas de medición, que nos permitan tener un monitoreo sin necesidad de estar haciendo una inspección permanente en el terreno. En algunas cuencas, como la Laguna del Sauce, se estaba tratando de trabajar, la Dinama junto con la Intendencia de Maldonado, en tener alguna inspección específica, porque son cuencas sensibles destinadas al abastecimiento de agua a las poblaciones. Pero aún en esta situación tenemos muchos kilómetros cuadrados de país y muchas actividades que se desarrollan en el territorio, y entonces con algunos sistemas de monitoreo podemos evaluar algunas de estas situaciones y luego requerimos la participación de la comunidad en el trabajo en detección de situaciones irregulares. En particular, se ha promovido por parte del Estado la realización de algunos monitoreos continuos en la cuenca Río Santa Lucía. Se está trabajando en implementar estas indicaciones. Se está haciendo un monitoreo sostenido en la cuenca de la Laguna del Sauce, en particular en la laguna se incrementaron los monitoreos a una vez por semana y se colocó una medición continua de algunos parámetros en la entrada del agua a la planta potabilizadora. Pero también el tema es el manejo de toda esta información en tiempo real. Es un tema complicado, requiere toda una infraestructura para actuar, y lo que uno tiene que tratar de hacer, más que trabajar sobre el control final, que es importante, es trabajar sobre lo que en la OCE se está desarrollando como plan de seguridad de agua, pero que puede ser extensivo a otras cuencas que no sean específicamente para tratamiento de agua, que es el conocimiento de las actividades de la cuenca, el saber bien qué es lo que está ocurriendo en esa cuenca, cómo son los ciclos productivos, qué tipo de industria, qué tipo de riesgo, o sea, anticiparse al problema. El tema de que el problema ocurra y haya un control ex post está bien y eso debe hacerse, pero el gran trabajo que tenemos y que se está implementando en algunos sistemas por la OCE, pero que se puede hacer extensivo a nivel de cuenca para otros temas, es el conocer la cuenca, qué actividades hay, qué impactos pueden tener, cuál puede ser la gravedad de ese impacto, cómo estar preparados para resolver un problema creado por esos impactos posibles, que simplemente pensar en un sistema de el famoso final de tubería, o sea, después que ocurrió, entonces voy a salir a buscar al culpable. Creo que el gran tema en el que venimos trabajando ya hace varios años, pero que siempre se debe mejorar, es anticiparnos, o sea, tener una visión de actividades y una visión de posibilidades de reacción frente a tal o cual problema que se detecte. Yo interpreto, digamos, un poco el comentario del compañero que formuló la pregunta, de cuál es la situación de la cuenca del río Santa Lucía en los aspectos de control de contaminantes que pudieran interferir con el tratamiento de agua para la población. Como explicaba recién Emma, nosotros tenemos una serie de actividades en el control de cuencas. Estamos trabajando en los llamados planes de seguridad del agua, que es conocer las actividades que se realizan en la cuenca, los actores que participan, tratando de anticiparse a posibles problemas puntuales que pudieran generar alguna dificultad para el tratamiento de agua. Concretamente también tenemos, por ejemplo, dos convenios en marcha, uno con la Universidad de la República, con la Facultad de Ciencias, donde estamos haciendo un estudio para
generar un sistema de alerta temprana en los parámetros de contaminación, sobre todo en la parte de nutrientes, o sea, nitrógeno y fósforo, que son los que se controlan para estudiar el florecimiento de cianobacterias y de actividad biológica, digamos, en la cuenca. También tenemos un sistema de monitoreo que estamos instrumentando con el Ministerio de Vivienda, con la participación incluso de apoyo de Antel en la parte de tratamiento de datos digitales para la telemetría, digamos, para obtener también información de sondas paramétricas de contaminantes en la cuenca que nos permitan tener lecturas con mayor tiempo real, digamos, de la situación de los parámetros de control del río Santa Lucía. En cuanto al abastecimiento de agua, como decía, nosotros tenemos un control permanente. En el caso de Aguas Corrientes poseemos un laboratorio en la misma planta, un laboratorio de la usina Aguas Corrientes que está dimensionado para el trabajo tanto en el control del agua bruta, sobre todo, y también en el control del agua tratada y en el agua elevada de la distribución, y todo un sistema de control de calidad también en la ciudad de Montevideo, todos digamos, coordinados dentro de OCE junto con el laboratorio central. Por otro lado, también existe una regulación, como sabemos, externa a OCE, a través de la URSEA, la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua, que tiene sus propios monitoreos de calidad y sus propios controles, donde permanentemente estamos interactuando ellos como ente regulador y nosotros dando las respuestas y coordinando las acciones para cumplir con los estándares determinados. Entonces, el panorama, digamos, actual es estamos trabajando intensamente, digamos, en la parte de control de la calidad en la cuenca, no solamente en esta, sino que también en otras, como Laguna del Sauce, como otros lugares del interior. Y en cuanto a la competencia de OCE en coordinación con otras instituciones, como en este caso corresponde a Dinama, ¿no? Un poco eso es mi comentario. Emma, me habías dicho que ibas a decir algo. No. Está bien, bueno, gracias. Gracias. Atrás de la falta de saneamiento hay un tema oculto de género. Y voy a tratar de explicarlo a través de dos aspectos. Primero, a nivel mundial, que recordemos que hay un 50% aproximadamente de la población rural que no tiene saneamiento con ese concepto amplio de saneamiento que habíamos mencionado inicialmente. Y un gran porcentaje de esa población practica la defecación al aire libre. Y eso afecta particularmente a las mujeres por su necesidad mayor de higiene que tiene respecto al hombre. Traído al Uruguay, y nosotros indicábamos de que en los cinturones de la ciudad, en aquellos lugares en los que no existe saneamiento y la gente vive hacinada, y lamentablemente en esos lugares quizás la inclusión de la mujer desde el punto de vista laboral y social no se ha desarrollado completamente como en el resto más formal de la ciudad, la mujer convive con esa falta de saneamiento con sus hijos durante mucho más tiempo. Entonces, la implementación del sistema de saneamiento trae aparejado en forma indirecta un tema de colaboración a la igualdad de género. Sí, yo le agregaría a Danilo porque un poco creo que la pregunta abarcaba un poco el tema recurso agua en general, que también en el aspecto de abastecimiento de agua es destacable un trabajo que se hizo en la comunidad rural, con las escuelas rurales y las pequeñas localidades, que supongo que fue mencionado, donde a través de soluciones desde la escuela rural se realizaron soluciones de abastecimiento de agua potable a más de 350 localidades del interior profundo, digamos, del país. Ahí estamos hablando de poblaciones que estaban utilizando agua de las cañadas en algún caso, no en todos por supuesto, pero teníamos algunos lugares donde la gente, el agua disponible que tenía para sus necesidades, incluso para uso en la vivienda, lo extraía desde el arroyo o la cañada. Ahí, mediante
un sistema, digamos, de nuevas perforaciones y redes y sistemas de agua potable a través de la escuela, se llegaron a esas poblaciones, y ahí justamente se detectaron algunos aspectos relacionados con el tema género, porque generalmente las personas responsables de traer esa agua a la vivienda en general eran las mujeres y los niños, sobre todo. En esos aspectos, digo, fue una experiencia muy rica que tuvimos en OCE. Es un convenio con Primaria, donde se buscaron y se concretaron soluciones de abastecimiento de agua para esta población rural aislada. En la estadística general, eso aparece como un número menor al 1% de la población uruguaya que no tenía acceso al agua potable, y que se avanzó sobre esos sistemas. Un dato corto: cuando en el último tramo, el tramo más pobre, tramo asentamiento, las que perduran son las mujeres, las que se quedan con los hijos. Puede ser que haya hijos de varios hombres, pero los hombres van rotando, y los trabajos específicos, los trabajos que se hacen, por ejemplo, para dotar de infraestructura, para contribuir a infraestructura, etcétera, etcétera, siempre se hacen básicamente con mujeres y no con hombres. Pero en realidad viene de lo que fue ayer en la tarde. Hicimos una salida, como habíamos anunciado, con la gente de OCE, que fue muy rica en términos, sobre todo para los compañeros invitados de fuera del país, y estuvimos visitando entonces una zona, un asentamiento consolidado como es Casabó, pero cuando uno ve esta cuestión conceptual de la división o separación de estos derechos, por más que están muy vinculados, tanto en lo que fue la presentación del programa de las pequeñas localidades rurales, como lo que pudimos ver en el asentamiento, había de por sí ya un cierto divorcio práctico, capaz que institucional, entre el agua potable, ¿no?, y el acceso al agua potable y la situación del saneamiento. Entonces, por ejemplo, en Casabó veíamos que estaban haciendo unas obras muy importantes y beneficiosas en términos de asegurar caudales de agua ingresando por cañerías en mucho mejor estado de las que estaban antes, pero una de las preguntas que hacía justamente nuestro compañero de Chile era, bueno, pero acá también se está trabajando al mismo tiempo la problemática del saneamiento, y la respuesta era que no. Termino. Cuando se presentó las pequeñas localidades, también hubo una consulta de decir, bueno, se está trabajando en las escuelas para llevar el agua potable, que después también se redistribuye hacia otras viviendas cercanas, y se les preguntó, ¿pero también se está trabajando el tema del saneamiento en esas escuelas? Y la respuesta fue, depende un poco del caso, pero en general no hay o no había una mirada combinada o articulada en ese sentido, sino como decir, bueno, tenemos esta meta, este objetivo, está bien, pero mi duda es si esta separación conceptual y jurídica no puede coadyuvar a fragmentar de alguna manera los trabajos. A ver, el programa de pequeñas localidades, que arrancó por el año 2007, se analizó profundamente si no incorporar el saneamiento en la solución. Pero como es un sistema aislado rural, se optó por trabajar solamente por temas de agua, que eran la necesidad urgente que tenían esas escuelas. Ya en el tema de los asentamientos es diferente. Primero porque en Montevideo, que están los asentamientos, las instituciones son diferentes. Y quizás ahí sí haya que trabajar en conjunto, y el programa de integración de asentamiento así lo hace fuertemente en Montevideo, de generar una solución que contemple ambos casos. Repito, es un tema de coordinación entre instituciones que tenemos que trabajarlo muchísimo acá en el Uruguay. Un comentario en general, digamos, es interesante el cuestionamiento, ¿no? Ahora, me parece que es sentido común que tener agua potable, por más que no tenga saneamiento, desde el punto de vista, digamos, de la salubridad, es sumamente conveniente, ¿no? En un asentamiento que tiene un abastecimiento de agua potable que es precario, al pasar a un sistema de abastecimiento de agua que es de buena calidad, lo que va a generar es un mucho mayor valores de fluente, ¿no? Porque si tú tenés es elemental, ¿no? La canilla sale poca agua, porque sistema al mejorarlo sale mucho más caudal, ¿no? Entonces ahí se generan problemas, ¿no? Digamos, entonces
está bien el cuestionamiento, es correcto. Creo que sí que es bueno separarlo. Creo que siempre es el agua potable es algo vital, y es bueno tenerlo, y que los derechos estén separados o que los consideres separados no le quita relevancia a uno u otro. O sea, que vos los vincules o los desvincules no va a cambiar la forma de que vos cómo vos actuás en el territorio, ¿no? Es una discusión interesante. Nosotros trabajando porque es una discusión en la Intendencia de Maldonado tuvimos hace unos meses atrás, hace un año atrás más o menos, en el Kennedy, donde se planteaba una mejora de las condiciones de agua potable, y no había solución de saneamiento, ¿no? Entonces, ¿qué hacer, no? Es una discusión interesante, técnica, y obviamente social, ¿no? Pero, está.